Bienvenidos de vuelta a Mente Abierta, su podcast de psicología favorito, en proceso de volverse su podcast de psicología favorito. Soy Ivana Galán y como les decía, en el tema de límites no me encuentro sola. Estoy aquí con nuestra psicoterapeuta invitada el día de hoy, Carolina Peña. Como decíamos anteriormente, no queremos ser los malos de la película, pero yo siento que a veces cuando tenemos problemas de límites externos es debido a que por ese mismo miedo de que no queremos sonar rudos o hacernos ver como esa persona que no se abre a los demás, tipo, ok, mira, yo no quiero que tú hagas tal cosa, a mí no me gusta, tú estás pasando el límite. ¿Cómo yo puedo comunicarle a un externo que está pasando ya la barrera, la línea delgada entre nosotros sin sonar ruda? Mira, realmente yo siempre digo que esa es la pregunta que más me hacen, que es ¿cómo lo hago sin que el otro se sienta mal? ¿Cómo lo hago sin que la otra persona reaccione de manera negativa o me vea a mí de manera distinta? Y realmente esa parte no está en nuestro control, ni tiene que estarla. Bien, yo soy muy pro establecer límite con amor, con empatía, con firmeza también, a veces es necesario, pero no siempre vamos a tener ese control y es importante que cuando empezamos este proceso tenerlo pendiente. Claro. En el sentido de que es muy posible que ahora que yo empiece a establecer límites, si antes no lo hacía, el otro va a reaccionar. Primero, el elemento sorpresa. Tú no eres así, ¿qué pasó? Tú estás cambiando, etcétera. Esto le puede activar a la otra persona sus propias inseguridades que todos tenemos. Puede tener un tema con el rechazo o puede entender que tú estás estableciendo esto y te estás distanciando. Entonces, por eso la comunicación va a ser muy clave. Mira, claro, con personas cercanas, no a todo el mundo le tenemos que dar una explicación, pero dejarle saber, esto no tiene que ver contigo, tranquila, esto es para cuidarme a mí, entiendo que esto va a mejorar nuestra relación, pero tomando en cuenta que no está en mi control. O sea, yo puedo intentar prevenir que haya un malestar, pero puede ocurrir. Y hay relaciones que no se sostienen si no es con la falta de límites. O sea, hay relaciones que realmente, ya sea por la postura de la otra persona, por cómo reaccione a estos límites, que decida distanciarse. Y no hay nada que yo pueda hacer con eso. Es un riesgo que asumimos cuando empezamos a establecer límites. Ahora, ¿qué yo he visto? Que cuando la relación es sana, la relación se alimenta, la relación crece, ambos aprenden. Se hace más íntima incluso. Claro, porque al final los límites son amor. O sea, cuando lo pensamos en el contexto familiar y con hijos, por ejemplo, cuando le ponemos, yo no tengo hijos, pero como terapeuta lo puedo compartir, cuando se le pone límite a los hijos, dejándoles saber, así como tú interactúas con el mundo, así es como tú interactúas de manera sana, ¿verdad? Así es como nos comportamos en sociedad, así es como somos personas agradables, etc. Entonces, los límites son una forma de amor. Cuando lo vemos de esa manera, vamos asimilando como que, ok, no es que yo me voy a convertir en una villana, es que yo ahora me voy a empezar a cuidar más para poder estar mejor para el otro. Es básicamente esa como que el punto de donde partimos. Sí, la pregunta surge porque a veces nosotros tenemos miedo, ¿verdad?, de poner ciertos límites con el temor a que ahí la relación termine. Tipo, si yo le digo a esa persona que no me gusta ya tal cosa, puede que él me comience a rechazar. Y ese sentimiento de saber que se puede ausentar porque yo le puse un límite es peor que aceptar que él haga ciertas cosas, o ella, en el caso de... Sí, a veces se siente como que es peor, pero no realmente, porque cuando yo me cuido y cuando yo velo por mí, entonces es que puedo estar realmente para la otra persona. Y no es una postura como muchos creen egoísta, es que en la medida que yo estoy tranquila conmigo misma es lo que yo puedo transmitir y dar al otro. Si yo estoy agotada, si yo estoy resentida, que es lo que muchas veces pasa. El que no establece límites tiene mucho resentimiento con el otro, porque muchas veces la queja es, pero ¿por qué no se dan cuenta que yo estoy cansada? ¿Por qué no me dejan tranquila? Pero ese resentimiento también puede ser consigo mismo, ese resentimiento de ¿por qué no puedo decir que no? ¿Por qué no puedo parar? ¿Por qué no puedo establecer ese límite? Entonces
al final eso es lo que yo voy a transmitir, claro, muchas veces de manera inconsciente en mis relaciones interpersonales si yo no me cuido. Claro. Una última pregunta. ¿Cómo establecer límites en la familia? Y antes de entrar a materia, quería comentar sobre que yo creo que la falta de límites viene por miedo. Es lo que has tratado de decir todo este tiempo, o lo que yo he aprendido de la conversación, y que ya esa, como comenzar a ponerlos, es una muestra de amor propio, pero también amor a un externo. Claro. Entonces siento que los límites deberíamos comenzarlo a pautar con nosotros mismos antes de con los demás. O no hay una regla, no hay una regla del juego. Yo creo, como dices, la psicología no es una ciencia exacta que te va a decir, ok, primero establece límites con tu tío y después tú comienzas a establecer límites contigo. Es como lo que tú sientas que para ti funciona mejor, por ahí comienza. Entonces, con la familia, yo siento que establecer límites como extraño puede ser muchísimo más fácil que con un amigo íntimo, pero muchísimo más fácil que con la familia. Porque como que hay niveles, hay niveles. Entonces, ¿cómo yo establezco límites sin ofender a la autoridad de mis padres o de mis tutores? Mira, aquí dos cosas. Está el tema como de la estructura, porque no es lo mismo, bueno, si yo vivo con mis padres, yo no vivo con mis padres, ¿verdad? Sí es cierto que estamos más limitados, por decirlo así, a sus reglas, a lo que ellos establecen si vivimos en su casa, porque es eso, bueno, este es tu techo. Entonces, por eso es tan complejo, como que hasta dónde llegue el otro. Y lo segundo es que muchas veces podemos entender mejor por qué tengo una dificultad con los límites cuando yo voy a mi familia. ¿Por qué? Porque en la familia es donde aprendemos todo, es donde aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos, con el mundo, y es la base. Lo que yo he podido ver en mi trabajo como terapeuta es que quien tiene dificultad con el tema de límites o lo aprendió en este contexto o creció en un contexto en donde no se respetaban los límites. Por ejemplo, donde hay violencia, donde hay abuso psicológico o físico, ya eso, el abuso en sí es una falta de un límite. O sea, ya yo estoy violentando el límite. En la medida que yo normalizo eso, yo estoy diciendo que la falta de límites es normal. Por ponerte un ejemplo de algo que vemos mucho y que puede pasar en un contexto familiar, por ejemplo. Entonces, el espacio, que si mi hermana entra a mi habitación sin permiso, que si utiliza mis cosas y no me la pide, eso es violentar un límite a nivel de lo que es tu espacio físico, por ejemplo. Entonces, hay diferentes categorías, diferente impacto. Cuando yo critico lo que tú dices, cuando yo invalido tus emociones, también lo estoy haciendo. Bien, entonces, por eso te doy todos estos ejemplos, porque rápidamente no podemos ir a la familia, porque aquí hay que aprendernos, ¿verdad? Y aquí es que nos enseñan, ¿verdad? Nuestros padres son los que primero que nos dicen, dile que sí, o haz esto, o haz tal cosa. O déjalo pasar, eso no es nada. Exacto, es donde aprendemos a establecer esas primeras reglas base. Bien, y el factor cultural. Claro. Tenemos una cultura, o sea, en nuestro país se alimenta mucho del ayudar, del estar para el otro, que ojo, no tiene nada de malo, pero eso lo que hace es que cuando vemos una gente con falta de límite decimos, ay, qué persona tan buena, tan bondadosa, que no dice que no. Entonces está muy alimentado a nivel social. Pero ¿qué pasa? Si de repente tú pones límite, ay, qué grosero, etcétera. Sí. O sea, dependiendo de la cultura, este factor influye. O sea, hay otros países, yo siempre he dicho, no sé cómo será en Alemania con el límite, yo creo que no tienen las mismas dificultades que nosotros, porque el factor cultural influye muchísimo. Entonces, todos estos aspectos, cuando yo trabajo con límites, lo hago a un nivel, vamos a verlo todo. Vamos a ver tu familia, vamos a ver tus relaciones, vamos a ver tus creencias, ¿verdad? Tus creencias influyen también mucho en esto. Tu base moral, cómo te manejas y cómo podemos modificarla de una manera que sea funcional para ti. Bien. Bueno, yo dije que era la última pregunta, pero me surgió una duda extra, y es que aquí el podcast, sabes que es dedicado a los estudiantes dominicanos y a los jóvenes en general, pero también nos ven los padres. Y yo quisiera ¿qué nos podrías decir tú a nosotros los jóvenes para
tratar de crear una empatía alrededor de los límites que nos ponen nuestros padres. ¿De qué sirven esos límites que, verdad, mamá y papá nos ponen? Casi siempre los límites que se establezcan, sean adecuados o no, vienen bien intencionados, y más cuando vienen de nuestros padres. Y en ese caso yo lo que fomento es la comunicación de ambas vías. Antes se utilizaba mucho el que tú tienes que hacer lo que yo te digo porque te lo digo. Exacto. Y ese puede venir acompañado de es por esto. Aunque a lo mejor se tenga que hacer porque se tenga que hacer, pero yo te explico por qué te beneficia. A lo mejor tú no lo vas a entender ahora, a lo mejor tú no lo vas a comprender ahora, pero es esa parte de comunicar. Esto tú lo vas a comer porque esto te hace bien por tal y tal cosa. Esto lo vamos a hacer de esta forma por tal y tal cosa. Esa comunicación, y también de allá para acá. Claro. Ese comunicar, esto no me gusta por tal y cual motivo, esto no me hace sentir bien, y que haya esa escucha, esa apertura, esa flexibilidad en donde, ok, vamos a escuchar qué funciona y qué no, porque lo que funciona con un hijo no va a funcionar con el Claro. otro, y así sucesivamente. Entonces la comunicación permite saber y entender qué experiencia emocional está teniendo cada quien. Claro, y yo siento que como hijos, sin importar la edad, si nosotros nos viéramos, ¿verdad? Si mamá nos dijera por qué nos están escuchando o por qué tenemos que obedecerla en X situación, sería mejor para nosotros, porque a veces los padres nos dictan algo y es como, ¿pero y por qué? ¿O qué yo hice? ¿Entiendes? Entonces, como, si tú me explicas y tenemos una comunicación efectiva, yo siento que nuestra relación mejoraría y nos ahorraríamos los malentendidos y los resentimientos. Sí, claro. Yo sé que los padres quieren lo mejor para nosotros y que a veces es difícil de entender más en la pubertad, en esa etapa donde somos niños rebeldes, que queremos hacer todo lo que nos pasa por la cabeza, que no entendemos por qué hay tantas limitantes en nuestra vida, pero son necesarias. Y me alegra de que hayamos, ¿verdad?, tocado el tema aquí en el podcast. Y gracias de verdad porque lo desglosaste lo mejor posible. Gracias, Carolina, por estar aquí, por acompañarnos, por acompañar a nuestros estudiantes y padres, y esperamos verte por aquí en una nueva entrega de Mente Abierta.